¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Tiene dos funciones. Usted paga uno, lleva dos. El mismo señor Sergio Tomás Massa es candidato presidencial y ministro de Economía y tiene entonces los incentivos alineados. Necesita que las cosas vayan muy bien porque eso es lo que le daría chances de llegar a esa final llamada balotage. Hay varias medidas en ese sentido. ¿Son concretas, son tierra o todavía son aire? Voy a presentarles a quienes me acompañan y vamos a charlar. Está Cecilia Bufflet. ¿Cómo está Cecilia Bufflet? ¿Cómo le va, Diego Seckman? Bien. Pablo de León. ¿Cómo te va? Muy bien. Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está la señora Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Está anunciado, fíjense ustedes, un acuerdo de precios, Ceci, que va a durar hasta 2 días después de las elecciones. Es decir, hey, empresarios, acompáñenme, hasta las elecciones 2 días después y después vamos viendo. Plan vamos viendo. ¿Cómo es? Plan vamos viendo, 45 días, congelamiento de precios de bienes durables, con 2 herramientas, ¿no? Una, los precios justos de calzado, motos, electrodomésticos, celulares, terminaban el 30 de junio, terminan mañana. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio de Matías Tombolini? Bueno, meter a todas esas empresas en un congelamiento de precios por 45 días, que los precios se mantengan congelados 45 días, justo hasta cuándo, hasta el lunes después de que ocurran las PASO. Hay una particularidad. Hay que incentivar a una empresa para que congele los productos 45 días. Bueno, a más de uno, lo que parece que sucedió, que lo llamaron y le dijeron, mire que usted, nosotros sabemos que ha podido importar a dólar oficial los últimos 2 meses, que ha importado, por ejemplo, un 20% más de lo que importaba habitualmente, consiguió dólares a 250, bueno, pase por aquí a pagar ese beneficio. A las alimenticias, por ahora, pero solo por ahora, nadie les ha pedido nada. O sea, ¿quieres importar? Debes congelar. Exactamente. Si querés seguir importando, vas a tener que mantener los precios congelados 45 días. Las alimenticias, por ahora, nadie las ha llamado. El acuerdo de precios justos para los alimentos dura hasta mediados de agosto, así que los precios de ese acuerdo ya están cerrados hasta las PASO. Lo que hay es mantenimiento del acuerdo vigente, que tiene un aumento de 5% y del 3,8% según el producto que sea. Ahora hay una particularidad también para ellas. A ver. Todos los meses había algunos productos que por cuestiones estacionales, por el impacto de la sequía, por el precio internacional del producto, lo que sea, todos los meses había 3 o 4 productos que, intentando que pasen por abajo del radar, se les daba margen para que suban los precios y se descongelen. Bueno, eso en junio no pasó. Y en julio no hay margen de negociar que algunos productos que tienen problemas muy puntuales de abastecimiento tengan una recomposición mayor. ¿Qué es lo que vamos a ver como resultado de eso? Sí. Bueno, puede ser que eso acompañe en el cortísimo plazo descomprimir un poquito los precios en la inflación, pero lo que vamos a ver también es desabastecimiento. Fíjate que a todos esos productos que tienen problemas puntuales, el arroz, el azúcar, la harina, como 3 de los más visibles, no los encontrás adentro del supermercado o encontrás una sola marca. ¿Qué experiencias tienen ustedes? Sí, Sí, digamos, arroz es muy difícil encontrar más de una marca, o hay algunas marcas que son muy desconocidas, digamos, pero no hay mucho. Lo mismo con la harina. Azúcar no hay. Azúcar no hay también. Azúcar en el supermercado. Con lo cual, digamos, primero, es una extorsión. Si vos no lo haces, yo no te dejo hacer esto otro, lo cual es una extorsión, digamos, sin duda. Segundo, es para algunos centros urbanos solamente. Recordemos que esto, saliendo unos cuantos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, no encontrás ningún precio de nada. Estos precios justos no existen para nada, nunca. Y lo que hacen es fomentar la extorsión y el desabastecimiento. Si siendo ministro de Economía y sos candidato, esto es todo lo que tenés para ofrecer, lo que tenés para ofrecer es nada. Además, una política que
Ceci, vos manejarás los números mucho mejor, pero es una política que ha fracasado sistemáticamente, con el nombre que quieran, precios justos, control de precios, con el título, el eslogan que quieran. Acá me dice alguien que sabe, está en el rubro. Azúcar, como decía Pablo, hay una sola marca, una no la voy sola a marca. decir. Una sola marca, Sí, ¿eh? una sola Sí. marca. Sí, Las sí, importadoras siguen presionando con que debes llevar más cantidad de ítems y poca salida. Bien. Y hay una cosa adicional ahí, lo que decía Lucía. Los acuerdos de congelamiento, el primer y el segundo mes, 1 o 2 meses, tienen resultado. El congelamiento de Feletti, el de Tombolini en octubre y noviembre. Ya veníamos También con el le de dio Todesca una mano. antes. ¿Cómo? El de Todesca antes, al Sí, principio. ahora, lo que termina pasando es que a los 2 meses tenés un elástico que rebotó y la inflación claro. en el doble. El sí. ejemplo ridículo, máximo, la ley de alquileres. Tenés apretado el resorte y después Claro, se va exacto. muy por arriba de la inflación. Pero además es discutible. Porque no está resolviendo el problema de fondo, no Eso tenés por una un lado. política Claro. Por inflacionaria. otro lado, me parece que también es discutible los productos que a un precio medianamente accesible o mentirosamente accesible vos le estás ofreciendo a la ciudadanía, porque ya no le ofreces variedad, posiblemente no le ofrezcas las mejores marcas o el mejor producto y sobre eso un posible desabastecimiento. El problema es que el ministro de Economía es el candidato presidencial. Entonces nosotros vamos a ver lo que estamos viendo hoy. Hoy Massa arrancó una foto con Scioli y cerró con una foto con Funes de Rioja. En el medio que hizo, anunció que abrió otra canilla más del gasoducto. De a 30 kilómetros De a lo van 30 abriendo. kilómetros van a ir abriendo y se van a sacar una instantánea para mostrar que es todo el gas, es todo de él. Entonces, Massa hoy, no sé si viste, me imagino que sí, el saludo con Daniel Osvaldo Scioli. Amigos Fíjate. son los enemigos, se llamaría la foto. Ahí Frenemies. Ahí llega, Frenemies. lo abraza y le saca la mano. Mirá cómo le saca A la ver, mano porque... sí. Ahora la vamos a ver de vuelta. A ver. Massa le tira la palmadita. Ahí Al va. Telebim Ahí de está. la- Mirá, Mirá. ahí va. Tic. Cachetón y él le saca porque Sacame A la mí falda, no me palme. el cuello no me todos sabemos domines. que el ministro es toquetón, así. Ya lo sabe Milei, ¿se acuerdan de esa que le encajó un beso y Milei estaba como loco? Bueno, él tiene así. Scioli, claramente, ¿acá qué pasa? Acá es la última demostración de terminar de coser, como diría nuestro productor ejecutivo, lo que fue el lío que armó Cristina el lunes con el acto en Aeroparque, donde le pegó a todos. Menos a Scioli, hay que reconocer que le pegó a Scioli, bueno, es el más humillado en el cierre, claramente. Acá, ¿qué necesita? Massa necesita calmar la interna, porque si tiene estos problemas de los precios, del posible desabastecimiento, de las importaciones y todo eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cerrar la interna. Entonces, Scioli salió, no abrió la boca, pero después más tarde te voy a contar cómo está Scioli realmente. Bien. Scioli, el hombre que maneja sus emociones hasta que en algún momento no. Ya nos va a contar Pablo de León. Hablando de Massa, que siempre se lo vinculó con pro Estados Unidos, etcétera, se viene el 4 de julio, el día de la independencia estadounidense, se adelantó en Buenos Aires y ahí está Manu Jove. Manu. Hola Diego, así es, la celebración anticipada de la fecha de independencia de Estados Unidos, acá en este Palacio Bosch, un edificio emblemático de la Embajada Norteamericana en Buenos Aires, un evento que se hace año tras año, Diego, y que suele recibir referente de la política. El propio Massa alguna vez ha estado, sabemos que hay una relación, bueno, no hace mucho estuvo en la Cámara de Comercio Argentino-Americana, hablando y compartiendo incluso con el propio embajador, que hace un rato dio unas palabras, Mark Stanley. No vino más y no vendrá hoy, ya a esta altura lo podemos confirmar, por supuesto. Entendían que no era una buena señal en la campaña y sobre todo una buena señal hacia adentro del frente. Pero escúchame, lo pusieron que le con el toca avión representar. recuperado el otro día, con el delante de Estela de Carlotto, y va Claro. 48 horas después a la embajada. Imagínate los diarios del domingo, los diarios K del domingo. Bien. Ojo, porque quien sí estuvo, Diego, comparado, nos tocó estar cubriendo acá también el año pasado y comparamos ausencias y presencias respecto al último año. Por ejemplo, había estado con mucha presencia el año pasado Juan Mansur, que por supuesto no lo hemos visto en grandes apariciones públicas después de lo que Está fue en su Vox, fallida lo chocaron. candidatura a vicepresidencia. No anduvo por acá Mansur. Quien sí estuvo, te decía, es Fabiola Yáñez, como gran representante del Poder Ejecutivo, si se quiere. El propio embajador le agradeció a Fabiola por estar acá. Fue la primera persona que le agradeció en su discurso. Ella estuvo
con Jorge Argüello, embajador argentino en Estados Unidos. Las únicas caras, por lo menos más conocidas dentro del gran esquema del oficialismo, en esta cuestión que venimos repasando más allá de las internas y todo eso. Donde si hubo algún otro representante más marcado, por supuesto, es en Juntos por el Cambio. Hemos visto caras desde legisladores, senadores, diputados, hablando de parejas presidenciales. Ya volvemos a Manu, están hablando los fiscales, el Chaco, caso Cecilia. Como nacional, señalar que hoy es un día muy importante. Ahora los señores fiscales que me acompañan van a explicar a la ciudadanía la medida justamente restrictiva de libertad, que es la más... A ver. Es la restricción de libertad en la investigación penal preparatoria, es la prisión preventiva, y esa pieza ahora lo van a explicar muy bien los señores fiscales que me acompañan. Quiero señalar algo muy brevemente, indicar que desde la creación de este equipo se ha trabajado a destajo desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Y ustedes han sido testigos porque ustedes han acompañado el trabajo de los fiscales en la avenida 9 de Julio. Se han llevado a cabo más de 1.500 fojas en el expediente que aún hoy se continúa trabajando y se van a seguir incorporando, tanto con pruebas, testimonios, y hemos tenido el acompañamiento desde el punto de vista de forenses, no solamente del orden local, sino del orden nacional, de la importancia y de la valía por sus conocimientos que han venido a aportar en esta investigación. Es así que en ese trabajo, en el cual también quiero destacar el acompañamiento y el trabajo y el aporte de la querella en representación de los familiares de la víctima, que han sido muy útil para el desarrollo no solamente de la investigación, sino de esta pieza que hoy lo van a explicar los señores fiscales, lleva a la ciudadanía, no solamente de la provincia del Chaco, sino de la República Argentina, de que, así como hemos señalado, de que nosotros acompañamos el dolor, tenemos la misma indignación, y eso ha sido lo que ha motorizado que este equipo fiscal hoy vea plasmado en el trabajo de traer justicia, llevar justicia, y como lo hemos señalado, no solamente en esta parte de la investigación penal preparatoria, sino que lo vamos a hacer también en el ámbito del juicio por jurado. Simplemente señalar a la ciudadanía y principalmente a la madre de Cecilia de que estamos totalmente consternados y estamos trabajando y seguiremos trabajando en aras de que la paz que podemos otorgar desde el ámbito del Ministerio Público Fiscal sea, como hemos señalado, a través del trabajo a destajo de estos profesionales que me acompañan y del valioso equipo que son en silencio, están trabajando, pero con una sola meta, que nunca más una Cecilia en la provincia del Chaco, nunca más una Cecilia en la República Argentina. Y en ese ámbito, ahora decirle y pasarle la palabra a los señores fiscales, quienes van a explicar una pieza que lleva más de 200 fojas. Y en eso, para que sepa la ciudadanía, existe la valoración de las pruebas que se fueron incorporando, de las pruebas que se fueron valorando, y que hoy, justamente por eso le pedimos disculpas, la demora, pero se requería que estén notificados todas las partes para poder anunciar esto a la ciudadanía. Así que ahora paso las palabras a los señores fiscales y a las preguntas que ustedes requieran. Vamos, si les parece, respondemos las preguntas que podamos
Le pregunto, estamos en vivo para Telefe Noticias. ¿Está acreditado el lugar donde mataron a Cecilia, el horario y también que se realizó en cabeza de los 3 cena de la familia, tanto César Emerenciano como Marcela? Sí, nosotros en esta resolución así lo resolvimos y es preciso lo que usted dice. Bueno, todas las pruebas no las puedo, pero le puedo hacer un pequeño reconto de las pruebas, porque se imagina que son 179 fojas, entonces, de todos modos, algún reconto le puedo hacer. Si a ustedes les parece útil, no tengo ningún problema. Bueno, sabemos que, y en eso le voy a pedir que me ayuden al doctor Jorge Cáceres Olivera, que estuvo desde el primer momento de la investigación. También en algún momento seguramente también me va a ayudar la doctora Nelia Velázquez, y todo lo que puedan ir completando, que seguramente se me puede pasar algunas cosas, lo van a hacer ellos. Primero y principal, nosotros tenemos que Cecilia ingresó a esa casa de Santa María de Oro, 1460, a las 9:16 de la mañana, que no salió por sus propios medios, que ella creía que iba a viajar a Ushuaia. Tal es así que preparó su valija, se despidió de su familia, y no solamente eso hizo, sino que además, como nunca había viajado a Buenos Aires, le contaba a sus amigos y a sus familiares que tenía miedo de viajar en avión. Además, las últimas búsquedas en Google de ella fueron cómo armar una valija, qué se puede llevar en esa valija, en las valijas en un avión, dónde comprar chocolates en Buenos Aires, dónde tomar el mejor café en Buenos Aires. Entonces, uno va viendo con estos datos que ella no solamente creía en esa historia del viaje, sino que además estaba ilusionada con el viaje. Pero lo cierto es que también se incorporó como prueba que nunca se compraron los pasajes, que nunca se hicieron una reserva, ni siquiera por vía terrestre o por vía aérea. Además, se incorporó también de que Cecilia, en función de las cámaras de vigilancia, sí, unas cámaras de seguridad de la casa del frente, nunca salió por sus propios medios de esa casa. En cambio, sí hemos podido también, a través de esas imágenes, corroborar que aproximadamente, en este momento no recuerdo con precisión, pero después de las 18 horas de esa casa salieron con bolsas de residuos, en una actitud muy sospechosa, que además se incorpora con otra prueba que allí, debajo de esa bolsa de residuos, estaría el cuerpo de Cecilia envuelta en una frazada color marrón que sería de la casa de la familia Sena. Después también se pudo corroborar, y es algo importante, muy importante, que en el campo de la familia Sena, en lo que comúnmente y a través de los medios se ha llamado chanchería, en un lugar determinado hubo una quemazón, que en esa quemazón se encontraron restos óseos que corresponden a una persona humana. También en el río Tragadero, que queda muy cerca, se encontraron restos óseos humanos de una persona adulta, y que esa persona y esos restos óseos humanos son de una persona adulta, pero también se corresponden con una única persona. Y no son solamente huesos que correspondan a las manos, a los pies, sino también cráneo. Y también ese cráneo, los restos del cráneo pertenecen, como les dije anteriormente, a una persona adulta
mayor, una adulta mayor, sí, no un adulto mayor, perdón, una persona adulta y pertenece ese cráneo a una única persona. Así tenemos acreditado todo el derrotero que tuvo Cecilia ese día. Y también tenemos que en ese horario, en el horario que va desde las 12:13 hasta las 1, o sea, hasta las 13:03, si mal no recuerdo, ¿sí? Los tres señores, Sena, Emerenciano, Sena César y la señora Marcela Acuña estuvieron en el lugar. Y para no aburrirlo y darle otro dato de interés a César, a las 11 de la mañana aproximadamente lo ven sin que tenga ninguna lesión en su cuello ni en su mano. A la tarde ya lo ven con lesiones en el cuello y en la mano. También los teléfonos celulares de César y Cecilia se movieron en forma conjunta, los teléfonos celulares, cuando nosotros creemos que ya a Cecilia la habían asesinado. Y así tenemos un sinnúmero de pruebas que fueron incorporando y que integran y que concatenadas con el gran equipo de trabajo que tenemos tanto en la Fiscalía que preside el doctor Jorge Cáceres Olivera, como en el equipo que formamos después, cuando nos integramos a trabajar con secretarios, prosecretarios, trabajaron arduamente en la concatenación de todos estos indicios. Hay muchos más. Y por eso es que estamos convencidos de que esta prisión preventiva, independientemente de que las partes las defensas tengan el derecho, lógicamente, de oponerse o apelar conforme a nuestro Código Procesal, van a terminar siendo confirmadas. Así que esa es básicamente las pruebas. Hay muchas más, y si los doctores quieren ayudarme a reflexionar sobre alguna, no hay ningún problema, pero si quieren pasamos a otra pregunta a los doctores. Sí, a ver, doctor, buenas noches. Marcos Barroca para Canal 13 y Todo Noticias. Entonces, en vistas de este relato que usted ha hecho, esta concatenación de hechos, bueno, fundamentalmente, ¿cómo quedan las imputaciones para cada uno de los detenidos? Y obviamente, después de escucharlo, nos queda la certeza de que todos van a quedar detenidos hasta el juicio oral. No sé si en algún penal, en algún lugar, o alguien va a recibir arresto domiciliario como se estuvo hablando en las últimas horas. Gracias. Gracias. Ahí va a contestar el doctor Jorge Cáceres Olivera, que es el titular de la Fiscalía número 4, que con ese... Buenas noches, no sé si me escuchan bien. Bueno, tal como lo ha mencionado mi colega, nosotros venimos trabajando arduamente desde el primer momento que tomamos conocimiento de la desaparición de Cecilia. Tal es así que prácticamente los primeros días de la investigación tuvimos a todos los autores actualmente que están detenidos y que se le ha dictado la auto de prisión preventiva, justamente ubicados y detenidos en nuestras actuaciones, de los cuales, a raíz de los primeros avances de la investigación, si bien todos recibieron prácticamente la misma calificación legal, y como siempre lo he sostenido, como desde el rol del Ministerio Público Fiscal, que tenemos un rol que tienen que conocer, que es un rol de objetividad, es decir, que a medida que va avanzando la investigación y que nosotros vamos advirtiendo que existen méritos para sostener la acusación o no, es nuestro deber funcional. En todo caso, si no hay elementos probatorios, necesitar el sobrecimiento ante el juzgado de garantía, o si hay elementos para sostener la acusación, como es en este caso, proceder, en este caso en particular, al auto de prisión preventiva. Entonces es así que no solamente que si bien los que son colaboradores de la familia Sena, si bien tienen una calificación legal que se ha indicado de encubrimiento agravado, que prevé una pena de 1 a 6 años de prisión, que en principio podría
transitar el proceso en libertad de estas personas, nosotros hemos decidido, atento a la gravedad del hecho, atento al entorpecimiento de la investigación, atento a las cantidades de maniobras que han realizado para poder eliminar todos los rastros probatorios, todos los elementos probatorios que deberían ser incorporados a la causa y que ha costado tanto a este equipo fiscal poder incorporarlos, los múltiples allanamientos, los múltiples rastrillajes que se han realizado, las testimoniales que se han tomado, a la fecha creo arriba de 22 testimoniales. Entendemos que no es procedente, por lo menos en esta etapa procesal, proceder a la libertad de los mismos. Por lo cual, si bien el delito, entiendo yo, podría hacer transitar la investigación en libertad, atento a todas estas conductas que han realizado, es que nosotros decimos que es procedente del auto de prisión preventiva. Obviamente, cada defensor tendrá la posibilidad de recurrir por vía de oposición a apelación en caso de estar disconforme con la decisión que hemos adoptado nosotros como equipo fiscal. Con respecto a la familia Sena, César Sena ha recibido la calificación legal en el hecho en delegado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por la premeditación y participación de 2 o más personas y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género o femicidio. Y sus padres, Mereciano Sena y Marcela Acuña, el delito de homicidio agravado por la premeditación de 2 o más personas. Esa es la calificación legal que se le ha imputado a los 7 detenidos. Alfredo Puyol, de FM Master y Alto Impacto TV, Cigarren. ¿Para cuándo estiman que podrían finalizar los resultados de los restos óseos y si pueden llegar a ser o no de Cecilia? Y si no es de Cecilia, estamos hablando de otro tema. ¿Qué información tenemos al respecto? ¿Qué tal? Buenas noches. En principio se va a remitir con la cadena de custodia correspondiente los restos óseos a Córdoba, al laboratorio, el cual fue recomendado por este equipo interdisciplinario que hizo el estudio antropológico esta semana. Tenemos entendido que suele tardar alrededor de 1 mes dicho estudio y también nos adelantaron que existe la posibilidad de que no haya resultado alguno en base a las muestras de los restos óseos y en el estado en que se encontraron. Recordemos que se encontraban calcinados y también en el agua. Buenas noches, soy Carlos Prete para Infocom. La primera pregunta tiene que ver con la escena de donde se produjo supuestamente el hecho, Santa María de Oro 1460. ¿Por qué no se preservó ese lugar, dado que los vecinos informaron que personas extrañas ingresaron por lo menos en 2 oportunidades? Y la segunda, insistir con algo que la otra vez pregunté y ya me fue respondido, pero ahora tengo otros argumentos, con la condición de privilegios de detenidos de Merecianos y de Marcela Acuña. ¿Por qué digo esto? Porque he consultado a fuentes del Servicio Penitenciario Provincial de alto rango que me dijeron que el lugar más seguro para ellos es el Servicio Penitenciario Provincial. Y he descubierto que Mereciano Sena está en la comisaría tercera, no en los calabozos comunitarios que están en el primer piso, sino en una oficina que le reacondicionaron en planta baja. Bueno, vamos a empezar por la última. El servicio penitenciario está y la posibilidad de alojamiento en una comisaría, fundamentalmente en los primeros momentos de la investigación como es esta, esto hace variar la condición procesal de los imputados y no es un resorte que maneje la Fiscalía. ¿Y por qué lo digo? Porque no depende de nosotros, depende de lo que logísticamente se puede albergar en distintas comisarías. Sabemos que la comisaría no es el lugar adecuado, todos lo sabemos, pero lo cierto es que están colapsados también y también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y en ese sentido también seguramente el Servicio Penitenciario Provincial, teniendo en cuenta que el hecho de que todos ustedes estén acá, que toda la prensa provincial esté acá, que mucha prensa nacional esté acá, significa que este no es
un caso cualquiera. Y todos lo sabemos. ¿Por qué no es un caso cualquiera? Yo ya lo dije anteriormente. Este no es un caso cualquiera porque es un caso que es, diría yo, aberrante. No es un caso cualquiera porque, si bien nosotros somos funcionarios judiciales, no somos ajenos al sentimiento de nuestra sociedad, a la sed de justicia que tienen. Tampoco somos ajenos de los actores que intervinieron en este hecho. Y tampoco somos ajenos al momento en que se dio. Entonces, nosotros tenemos sí que bregar por la seguridad de estos detenidos y que esto llegue a buen puerto, que es, por lo menos desde la visión de la Fiscalía, a un juicio por jurado donde el pueblo del Chaco sea quien dicte una sentencia de culpabilidad o no culpabilidad de estos 7 imputados. Respecto a la preservación que usted habla, lo cierto es que acá se hizo un primer allanamiento. En ese primer allanamiento, el que participó, debo destacar que el doctor Muy bien. Cáceres de Olivera participó. Vamos a resumir para la Fiscalía. Efectivamente, fueron los Sena, los padres y el hijo quienes asesinaron a Cecilia y después se deshicieron de la manera más aberrante del cuerpo, como ellos mismos detallaron. Hay un pedido, Lucía, ayúdame con esto, una prisión preventiva ya confirmada, y después para César, homicidio triplemente agravado, y para Emerenciano y Marcela Acuña, homicidio agravado. Explícalo. Sí, ahí hay una cuestión importante que los fiscales determinan, que es la ventana del tiempo. La fijan entre las 12, casi 12 y cuarto del mediodía y 1 de la tarde. Le dan como 45 minutos a la ejecución de Cecilia. En esos 45 minutos habrían asesinado a Cecilia, la sacaron del domicilio después de las 6 de la tarde y ellos trazan esta línea hacia el campo, lo que todos conocimos como la chanchería, y ahí determinan 2 hallazgos de cuerpos de cuerpo óseo que no se lo atribuyen directamente a Cecilia porque faltan todos los estudios antropológicos que puede Pero ser compatible con. Exactamente, el fiscal lo remarcó muy bien, son huesos humanos, son de una persona adulta, coinciden, son de la misma persona, huesos Recordemos de cráneo, que el dije ya fue, y algún otro objeto y más fue otros reconocido, objetos ¿no? fueron identificados. Al momento de determinar la autoría del crimen, le atribuyen la autoría a César Sena, le dan el homicidio agravado por no solo el vínculo, sino también por haber sido en un contexto de violencia de género, es decir, el femicidio, y por la premeditación. A los padres le dan la coautoría, el homicidio agravado por la premeditación también de 2 o más personas. Son los 3 máximos responsables, determinó este cuerpo de fiscales, del homicidio de Cecilia, y a los otros 4 detenidos los colocan en un rol menor de colaboradores. Ellos lo explicaban, tienen una pena, en ese caso de 1 a 6 años, podrían transitar en libertad todo el proceso hasta llegar al juicio por jurado, pero entienden que por la gravedad del hecho, por la posibilidad de interrumpir lo que queda en adelante de este proceso de investigación que no ha concluido, hoy se cumple una etapa importante, pero no terminó la investigación, van a seguir reuniendo pruebas seguramente, a la espera de la realización de este juicio. No hay dudas para la Fiscalía de que los responsables del homicidio, del femicidio de Cecilia fueron César Sena como autor y sus padres como coautores. Y esto va a un juicio por jurado. Esto va a un juicio por jurado. Llamaba la atención que... ¿Recordá qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, ahí ellos van a exponer toda esta cantidad de medidas de prueba, le dan la potestad a este jurado conformado por vecinos, por ciudadanos, de que evalúen todas esas medidas, estas 179 fojas de expediente que hasta ahora se han acumulado, y en función de todo lo que se plantee en ese juicio será el jurado el que tenga la palabra definitiva sobre la responsabilidad penal que ellos ya le atribuyen, los fiscales, a estas 7 personas. Lo que va a terminar el juicio es
es la etapa final de un proceso penal, es decir, allí se va a determinar si estas personas efectivamente son culpables o son inocentes de los delitos que hasta ahora los fiscales le atribuyeron. Un homicidio triplemente agravado para César Sena, la pareja de Cecilia, y para sus padres la coautoría. No hubo lugar para las estrategias que estaban delineando las defensas de los Sena. Finalmente la justicia lo que dijo es que ellos tres estuvieron juntos al momento del asesinato de Cecilia, porque entienden que al haber una premeditación en el momento, en esos 45 minutos que les pudo haber llevado a asesinar a Cecilia, estuvieron los tres son responsables. Por supuesto, la situación de César es más complicada porque era su pareja, claro, y el vínculo es un agravante. Por eso es el agravante. Exactamente, el vínculo siempre es un agravante. Muy bien, gracias. Vamos a recordar, además, que los fiscales contaron algo que da mucha tristeza, que es que esto fue un plan, fue engañada Cecilia. Sí. Pudieron ver a qué páginas entró. Pobre Cecilia estaba viendo cómo hacer la valija, dónde comprar, tomar café, dónde comprar chocolates. Completamente engañada en que iba a viajar a Buenos Aires y quizás a Ushuaia, una nueva vida. Se iba a abrir ahí la ilusión de una vida diferente con su pareja. Era toda una emboscada, de modo tal que queda desestimada la idea de que hubo una discusión que se fue de las manos. No, esto estaba todo organizado. ¿Y por qué lo menciono? Porque acá hay una tensión entre el gobierno del Chaco, que dice esto es un caso policial, pero resulta que esta es una organización que está básicamente financiada por la política y por la provincia. Es un movimiento piquetero en donde se le dio muchísimo poder y dinero a gente que tenía colaboradores que actuaron dramáticamente de forma profesional. Todo el procedimiento fue, y es doloroso decirlo, de forma profesional. Tanto quemaban las papas que Capitanich está en plena campaña para darle información a la prensa y desestimar completamente que él haya financiado en los últimos días o en el día del asesinato, o encubierto o recibido llamados de emerenciano. Muy bien, si ustedes me acompañan, voy a hablar con María Eugenia Vidal. Si María Eugenia me permite, quisiera... Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas noches. Quisiera empezar con vos, sobre todo por esto último, ¿no? Porque acá hay un sistema que se hipertrofia, que crece desmedidamente, personalismos, reina el terror, te doy si sos amigo, te quito si sos enemigo. Estos sistemas tipo Milagrosala, bueno, sueños compartidos, con sus matices y sus diferencias. ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Que cuando el Estado se retira y terciariza su función, dándole un poder absoluto a estas organizaciones, cualquier cosa puede pasar. De hecho, también hubo un muerto en la organización de Milagrosala, Luis Condorí, que todavía su mamá está pidiendo por justicia en Jujuy. Yo me reuní en Jujuy con más de 300 víctimas de Milagrosala que ahora se organizaron, que presentaron demandas judiciales, porque perdieron el miedo, porque ella está presa, aunque sea en su casa, no puede salir. Pero era una organización que imponía un enorme terror, como seguramente también pasaba con los Sena. Y esto tiene una responsabilidad política. Así como en Jujuy había un responsable político del gobierno nacional, en el caso de Chaco había un responsable político que es Capitanich, que además no solo los financió, no importa si hasta el último día no, les dio millones y millones de pesos cada año, sino que además los llevaba en su boleta. Tanto los llevaba en su boleta que no hicieron a tiempo de sacarlos de la boleta para el día de la elección. Pero creo que la voz de la mamá de Cecilia se escuchó. Estos fiscales es evidente que están actuando. La acompañamos todos, cada uno desde su casa queriendo que hubiera justicia. Y el pueblo chaqueño dijo basta. Lo dijo en la última elección y espero que lo ratifique en la elección general. Dijo basta. Pero la Secretaría de Derechos Humanos no dijo basta y organismos de derechos humanos no dijeron basta, ni tampoco aparecieron carteles de dónde está Cecilia. Digo, claramente se vio una doble vara con respecto a si hubiera sido el gobierno de otro signo político. Esto puede ser una foto que anticipa, digo, todas
los reflectores del oficialismo puestos en Jujuy y la, entre comillas, la represión de Gerardo Morales. No estoy diciendo que no haya que revisar el accionar policial, pero entraron a quemar la legislatura. ¿Anticipa algo de lo que podría venir si gana Juntos por el Cambio o alguien de la oposición? No hay dudas y es evidente que la defensa de los derechos humanos y el feminismo del kirchnerismo es selectivo. Es selectivo. No es incondicional. Depende de quién sea la víctima, depende de dónde sucede el hecho, depende si afecta o no afecta a alguien que es nuestro. Ese es el criterio. No hay un criterio real, de compromiso real, ni con la defensa del género, ni con la defensa de los derechos humanos. El caso más evidente es Venezuela. El caso más evidente es Nicaragua. Y la política exterior, Irán, lo que ha hecho la Argentina durante este gobierno y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, eso está claro. Que no son consistentes con sus ideas y con los valores que dicen pregonar, está claro. Que además, lo han dicho ellos públicamente, han amenazado, Eduardo Valdés amenazó públicamente y anticipó, Eduardo Valdés, Menéndez de Barrios de Pie, Juan Grabois, sindicalistas, han dicho claramente, lo dijo hoy el padre cuyo video se hizo viral, el director de la escuela me dijo, y el año que viene, como hay cambio de gobierno, van a venir más paros. Entonces es evidente que... El padre de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Sí. Es evidente que su manera de comportarse es una si son oficialismo y otra si son oposición, porque al final del día el kirchnerismo no es democrático. Y cuando pierde, considera que la violencia es un recurso. Eso es lo que demostró en Jujuy. Elecciones a gobernador pocas semanas antes y a convencionales constituyentes. Elección democrática, no, ni siquiera de menos de un año, de meses, de semanas. Hace un rato se anunció que van a ir a la Corte Suprema, a ver si es legal la reforma de la Constitución jujeña. Sus propios legisladores y constituyentes del peronismo votaron la reforma constituyente. Bueno, están yendo a cuestionar a la Corte una reforma que ellos votaron. Están viendo de intervenir el PJ jujeño porque hubo peronistas jujeños que votaron a favor de la reforma. Quieren intervenir el PJ jujeño. ¿Por qué es esto? Es o por los votos, o por la violencia, o por el autoritarismo. Esa es la opción que te plantea el kirchnerismo y esa es la que nos va a plantear a partir del 10 de diciembre. ¿Y cómo, así va a ser? ¿Y cómo va a ser el escenario entonces? Primero creo que va a haber, tanto en la PASO como en la elección general, un límite contundente como lo hubo en el 21, al oficialismo diciéndole, de los argentinos diciendo basta, basta, no queremos más esto no lo queremos más. En segundo lugar, creo que va a haber una fuerza política que es Juntos por el Cambio gobernando que va a aplicar la ley y el orden. Y el orden no es represión indiscriminada, es aplicación de la ley y de la autoridad para que todos vivamos en paz. Lo que no puede haber es anarquía y violencia sin límites. Ahí es cuando estamos todos en riesgo. Que no solo pasa cuando tienen una diferencia política, pasa hoy en Rosario, pasa hoy en el conurbano. En Rosario ya llevamos 143 muertos y seguimos contando. Y cada vez que voy a Rosario hay más. Y el presidente dijo que iba a hacer algo, y Aníbal Fernández se fue a Rosario, y nada cambió. Hay una ley que vos habías impulsado, que es la ley de derribo de estos aviones narcos, que esto lo derogó el gobierno de Alberto Fernández. Ahora voy a llegar a eso, lo asocié con Rosario y el narco en Rosario. Pero GPS político, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu ubicación? Mandanos tu ubicación. ¿Dónde estás vos? Mi ubicación es la misma de siempre. El PRO, hace 20 años que estoy en el mismo lugar haciendo política y no me voy a mover de allí. Yo soy PRO y como PRO soy parte de Juntos por el Cambio. Sigo en el mismo lugar. Lo que estamos atravesando es una PASO de 5 semanas, donde hay 2 candidatos a presidente y los argentinos van a elegir. Y yo voy a acompañar a quien sea elegido para que haga el mejor gobierno posible desde el lugar donde yo creo que pueda ayudar. ¿Pero ahora más. estás colaborando con los equipos de Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich? No, hoy estoy haciendo campaña con candidatos de todo el país. La semana pasada estuve en Santa Fe, después estuve en Santa Cruz acompañando a Mario Marquí, ex compañero de ustedes, que le deseo y sé que va a ser una gran elección en Santa Cruz. Creo que tenemos la oportunidad histórica después de 40 años de sacar a los mismos que gobernaron Santa Cruz. 40 años y en lo que va de este año tienen 50 días sin clase. Solamente en lo que va de este año. Entonces ya el kirchnerismo mostró todo lo que puede hacer por Santa Cruz y la verdad que Mario creo que va a ser un gran gobernador y así como voy y acompaño a Mario,
Acompaño a muchísimos que se metieron por primera vez en política, a gente valiosa que ya tiene experiencia. No sé, ahora tenemos a Inés Liendo en Salta, un candidato en Paraná, intendente Manuel Gainza, gente joven, gente nueva, gente que empuja, gente con experiencia, en la que yo creo. Y a ellos los voy a acompañar de acá al final de la PASO. Massa es el candidato oficial. ¿Qué pensás? En un momento Macri, presidente, tenía una relación muy tensa con Massa después de Davos, ya digamos, en la etapa ventajita que Macri le decía. Sin embargo, vos pudiste sacar en la legislatura muchas leyes y trabajabas con más armonía con Massa y con Malena Galmarini. ¿Cómo está ahora esa relación y cómo lo ves como candidato? La verdad es que ya desde bastante antes de ser gobernadora dejé de tener vínculo con él. Sobre todo desde que decidió volver al kirchnerismo. Durante todo ese tiempo, Massa no era kirchnerista, se había ido del kirchnerismo, en el 2013 se había opuesto, fue cuando decía que iba a barrer los ñoquis de la Cámpora. En el momento que tanto Mauricio como yo tuvimos vínculo con él se oponía al kirchnerismo y se había ido del kirchnerismo para plantearle, según él decía, un límite y para construir una fuerza distinta. Eso no sucedió, eligió el kirchnerismo 2 veces, con lo cual Massa es Cristina. No nos tenemos que equivocar. Y como dije siempre, así como en el 19 los vimos a todos juntos en la misma boleta y en el 21 a todos juntos en la misma boleta, hoy los vemos de vuelta a todos en la misma boleta porque el Frente de Todos, que hasta se tuvo que cambiar el nombre porque no se puede hacer cargo del gobierno que tiene, el Frente de Todos siguen siendo los mismos por un proyecto de poder. Ahí no importa el país, no importa la ley de derribo, no importa Rosario, no importa el feudo de Capitanich o lo que haga en Mereciano Sena. Importa tener los cargos, tener el poder, quedarme y manejar yo todo lo que ellos llaman las cajas. Para mí, PAMI es la obra social más importante de la Argentina, de la que depende la salud de millones de jubilados. Para ellos es una caja. Así hablan del PAMI como hablan de tantos lugares del Estado, o de Aerolíneas Argentinas o de ANSES. Entonces, es una mirada, no solo un proyecto de país distinto, es mucho más que eso. Ellos tienen un proyecto de poder, nosotros tenemos un proyecto de país. Y ahí hay una enorme diferencia. Además, el camino que eligen para la Argentina es diametralmente opuesto al nuestro. Pero estamos parados en otro lugar. Hablando de otro lugar, derogaron esa ley de derribo. ¿Con qué argumentos, recordanos, fue derogada esa ley y cuántas posibilidades tienen de reimplantarla y para qué serviría en lo concreto? Primero explicar qué es la ley de derribo. La ley de derribo permite a la Fuerza Aérea que cuando ve un avión que cruza ilegalmente la frontera sin identificarse y frente a las advertencias, las intimaciones y una serie de pasos, puede usar como última instancia la fuerza para derribar ese avión. Esto se empezó a hacer en Perú y en Colombia en los 90 para combatir el narcotráfico, justamente para combatir el ingreso de droga por avión en esos países. Luego lo hicieron gobiernos de izquierda, como Lula en Brasil, Bachelet en Chile, se hace en Uruguay, ya también desde 2020, en Paraguay. Obviamente, todos esos países, muchos de esos son limítrofes con nosotros, tienen esa ley de derribo. ¿Cuál es el incentivo del narco? Entra por Argentina, que no hay ley de derribo. Entonces, así como presenté la reforma de la ley de salud mental, así como presenté una ley de cambio de defensa y seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar mejor en las fronteras contra el narcotráfico, presento la ley de derribo porque creo que es una herramienta más para disuadir que el narcotráfico se siga instalando en la Argentina y que la Fuerza Aérea tenga ese recurso para poder actuar. Eso estaba vigente en un decreto de Mauricio mientras él fue presidente. Alberto Fernández lo derogó por las mismas razones que liberaron a los presos que tenían COVID, por la misma razón que rechazaron la Taser, por la misma razón ideológica por la que siempre se ubican defendiendo a quien comete el delito y no a la víctima, porque así como traen droga, pueden traer armas o pueden traer cualquier cosa que ponga en riesgo a nuestra población, a los argentinos. Y nuestro deber es protegerlos. Quiero hacerte una última por la interna. Ayer hubo un pico de frases fuertes entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Ni hace falta decir acerca de fracaso o algo así, dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre el modo o el periodo de Mauricio. Dijo Patricia Bullrich está en el mismo lugar, que fracasaría. Le contestó muy fuerte Patricia Bullrich.
¿Qué ves de esa interna? Bueno, primero, cuando vi las declaraciones de Horacio, lo llamé a Horacio, me aclaró que no había dicho que el gobierno de Mauricio fracasó, que dijo otra cosa, y lo aclaró públicamente además. Pero así como no habría avalado, si Horacio hubiera dicho eso, tampoco avalo la descalificación. Yo vengo trabajando desde diciembre diciendo, tengamos una competencia sana, que nos haga mejores, con altura, en base a propuestas, a ideas, a discutir el cómo, que me parece muy bien. Horacio y Patricia tienen una mirada, los dos quieren llegar al mismo lugar, están proponiendo caminos distintos. Y me parece válido discutir esos caminos y que la gente elija. No me parece válido la descalificación, no me parece válido el grito, no me parece válido el maltrato uno a otro, no importa quién sea. Y lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo a lo largo de todo este paso. ¿Por qué? Porque así como estuvimos juntos en el gobierno cuando fueron momentos difíciles, estuvimos juntos en la derrota, estuvimos juntos estos 4 años y nos permitió esa unidad ganar el 21, de la misma manera que nos lo va a permitir ganar este año, es importante cuidarla y entender que somos todos equipos y acá no sobra nadie, digamos, todos somos necesarios. ¿Y vos crees que corre riesgo esa unidad en el sentido de cómo escaló últimamente? No. Con algunas descalificaciones más ad hominem, a la persona, a la identidad. Ese no es el camino. Ese no es el camino. La descalificación no es el camino. No entre nosotros, no con el proyecto común que tenemos, no nos va a llevar y ni nos puede llevar a ningún buen lugar. De todas maneras, vi que hoy los ánimos estaban más calmados, me alegro, es por ahí, es discutiendo ideas. Los argentinos esperan más de eso que de nosotros. Hoy hay familias que se endeudan para comer, mientras nosotros discutimos. Y tenemos que ser muy conscientes de eso. Hoy, mientras nosotros discutimos, aumenta el alquiler, aumenta la nafta, aumenta el combustible. Mientras pasa todo eso que angustia, que agota, que cansa a las familias argentinas, la política no puede estar discutiendo de esa manera. María Eugenia Vidal, gracias. Gracias a vos. Vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, se suma Rolo Barbano. Hola Rolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Vamos a escuchar porque sigue la conferencia de prensa de los fiscales en el Chaco. Conserve la calificación legal hipotéticamente, en algunos casos únicamente tiene una pena única que es en el caso de los homicidios agravados, y una pena única que es la de prisión perpetua. Doctor, aquí la última pregunta. Buenas noches, Guillermo Arrieta, DNG Federal, doctores. Preguntarle si con el cúmulo de pruebas que ya hay en el expediente, lo avanzado que está la investigación y resuelto esto de la prisión preventiva, estaría en condiciones de clausurarse la etapa de investigación preliminar y elevarse a juicio antes de la feria de julio. Y en lo personal, y creo que vamos a coincidir todos, a la feria de julio estamos a 2 semanas. Entonces, yo no me debería arriesgar fundamentalmente porque falta la incorporación de mucha prueba científica. Imagínese usted... Bueno, muy bien. Rolo, Lucía, vamos a resumir lo fundamental de esta conferencia de prensa que era muy esperada. Rolo. Lo fundamental es que los fiscales dicen que Cecilia fue asesinada el día 2 de junio, aquel en el cual la vimos entrar por última vez a la casa de la familia Sena, que fue asesinada dentro de ese lugar porque nunca salió, y acotan el horario al que está comprendido entre las 12 y 13 del mediodía, con esa exactitud, porque tienen las cámaras, y las 13:01. Son aproximadamente 45 minutos en los cuales, según los fiscales, adentro de la casa donde ocurrió el asesinato estaban César Sena, estaba su mamá, Marcela Acuña, y estaba su papá, Emerenciano Sena. ¿Por qué lo acotan a ese horario? Primero porque durante la mañana de ese día, si bien Cecilia estaba dentro de la casa de la familia Sena, los integrantes del clan salieron del lugar. De hecho, Marcela Acuña sale antes de que llegue Cecilia y Emerenciano Sena también sale antes de que llegue Cecilia. César Sena sale a media mañana, alrededor de las 10:30. Y va a un acto donde estaban sus padres. Ahí lo ven muchos testigos. ¿Y qué es lo que no ven? Las marcas en el cuello. Esas marcas... Son unas marcas tremendas. Tremendas. Los testigos dicen, no las tenía. Y de hecho, uno de los imputados, que es el chofer Gustavo Obregón, dice, yo lo vi esa mañana y no tenía ninguna marca. Qué raro, porque ves las fotos y son unos arañazos tremendos. No es raro, claro. en ese horario, dicen los fiscales, todavía Cecilia estaba viva.
Por eso César no tenía las marcas en el cuello. ¿Cuándo le ven las marcas en el cuello a César Sena? Ahí lo estamos viendo en una foto de hoy en su lugar de detención. Se las ven después de las 13. Entiendo, a las a eso nos referíamos. 13:01 sale César Sena de la casa. ¿Y cómo sale? Sale llevándose el celular de Cecilia. Sale con los 2 teléfonos y sale con las marcas en el cuello. Entonces los investigadores dicen, necesariamente el crimen ocurrió antes de la 1 del mediodía, pero después del horario en el cual, ahí están las marcas en el cuello, con las cuales es fotografiado al día siguiente, el 3 de junio, se lo fotografía con estas marcas en el cuello. El día anterior, el viernes 2 de junio, los testigos dicen, lo vimos a la mañana y no tenía marcas. Lo vimos después del mediodía, dicen otros testigos, y tenía las marcas en el cuello. Los fiscales dicen, el crimen entonces ocurrió después de las 12:13, que es cuando llegan Emerenciano Sena y Marcela Acuña a la escena del crimen, y antes de las 13:01, cuando sale César Sena de la casa llevándose el celular de Cecilia y ya con las marcas en el cuello. ¿Qué dicen los fiscales también? Y a partir de los testimonios de los acusados y de otros testigos que empezamos a conocer ahora, que a partir de ese horario empieza el operativo de encubrimiento. ¿En qué consiste el operativo de encubrimiento? Marcela Acuña llama a su chofer, a Gustavo Obregón, y le dice textualmente, anda para la casa que hay un cuerpo. Y que César está muy nervioso. Supuestamente solo le dice eso. Dale una mano. ¿Qué dice Gustavo Obregón? Que recibe esta llamada, que va a la casa, que él llega cerca de las 5 de la tarde y que mientras su esposa, Fabiana González, que también fue procesada hoy por encubrimiento, llega en su moto. Y él dice, yo no hablé con mi esposa de esto, algo bastante inverosímil, pero entré a la casa, fui recorriendo la casa con mi celular, me iluminaba con la linterna del celular, no se entiende por qué, estaba todo a oscuras, y me encontré en una habitación con un bulto envuelto en una frazada. Ahí hablé con César Sena y él me dijo, ayúdame a sacarlo de la casa. Y dice ahí Obregón, lo sacamos con una camioneta. ¿Nos fuimos a dónde? Nos fuimos hacia el campo, a la chanchería, pero da un detalle escabroso que no se conocía hasta ahora y que los fiscales pudieron chequear. Por eso es que hay pruebas objetivas que van sosteniendo este relato. Terrible. Lo que dice Gustavo Obregón es, César me dijo, busquemos nafta. Y fuimos a una estación de servicio donde cargamos nafta en un bidón, donde yo cargué nafta en un bidón, dice Obregón. César me dijo, yo no entro a la estación de servicio por las cámaras. Fíjate lo que va contando Gustavo Obregón, que dice, cargamos nafta en los bidones y nos fuimos hacia el campo, hacia la chanchería. Completamente consciente de lo que estaba sucediendo y lo que estaba haciendo. Pero recordemos, antes que llegue Rolo. Cuidado que no me tomen las cámaras en este lugar. Totalmente consciente. Sí. Igual este testimonio hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque Obregón saca de toda la situación a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña. Solo lo acusa a César Sena. Pero fíjate lo que cuenta Gustavo Obregón y que los jueces dan por válido. Que llevan los bultos, son varios, dice Obregón, hacia el campo y dice, yo ahí me desentendí y César prendió fuego los bultos con la nafta que habíamos llevado y con maderas, creo yo, de quebracho. Lo que creen los investigadores es que ese fuego estuvo ardiendo y lo mantuvieron prendido los caseros del campo durante al menos 4 días. Que eso fue el tiempo que le llevó a los asesinos y a los encubridores reducir el cuerpo de Cecilia a un tamaño de piezas no mayores a 2-3 centímetros. Se encontraron todos, hoy contaban los fiscales en la investigación, dijeron durante la conferencia de prensa, encontramos hasta restos de la cabeza de Cecilia. Lo que dice Obregón es, nos fuimos y nos encontramos con el resto de la familia Sena, que estaban en una pintada y luego en una comida. O sea, se estaban mostrando todos en actos públicos mientras se estaban deshaciendo del cuerpo. Gustavo Obregón lo que va a decir, y que los fiscales dan por probado, es que luego de ese día, él vuelve a la casa de la familia Sena a llevarse más cosas. Ahora, Rolo, mientras uno escucha, ¿cuánta gente participando de algo tan siniestro y tan escabroso? Es decir, un pacto de silencio
de mucha gente. Es muy difícil sostener eso, salvo que haya una estructura muy vertical, muy fuerte y de suma obediencia. Demuestra la relación que tenía el Merenciano con la gente que trabajaba para él. Que evidentemente estamos hablando de poner a arder esto. ¿Qué es esto? Es un Obregón lo que dice es, yo respondía a las órdenes que daban los SENA sin preguntar, que eso era mi trabajo. Yo pero le dicen, hay un cuerpo, Rolo, le dicen, anda a ayudarlo porque hay un cuerpo. Quizás no haya sido la primera vez. Y la persona va exactamente. Como dice incluso, Obregón dice, Marcela Acuña me iba llamando todo el tiempo mientras estaban llevando el cuerpo, mientras estaban comprando la nafta, mientras lo estaban prendiendo fuego, todo el tiempo Marcela Acuña me iba hablando y me iba preguntando cómo estaba César. Él la saca a Marcela de la situación del crimen, los fiscales la ponen, no tienen dudas de que Marcela Acuña estuvo en el momento del asesinato. Fabiana González, que es la mano derecha de Marcela Acuña, dio más elementos a la investigación que después se constataron. Ella contó que Marcela Acuña le ordenó sacar muebles de una de las habitaciones. Por eso los fiscales dicen, la habitación donde ocurrió el crimen la tenemos identificada dentro de la casa. Sabemos en qué habitación la mataron a Cecilia, porque es la habitación de donde Fabiana González, por orden de sus jefes, sacó los muebles para supuestamente donárselos a una embarazada que vivía en el barrio Emerenciano Sena. Esto lo dieron por probado. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué tenían los muebles? ¿Tendrían manchas? Sangre, el colchón. Por supuesto. Claro. Sangre el colchón, sangre el respaldo de esa cama. Están analizando también un sofá que Marcela Acuña ordenó sacar de la casa. Están analizando también unas mesas de luz. Todo eso estaba en una habitación de la cual fueron sacados en las horas posteriores al crimen. Luego ubica a Gustavo Obregón el momento de la disposición final de los restos de Cecilia el día 6 de junio. El 2 de junio fue el crimen, el 6 de junio se ocupan, según Gustavo Obregón y según lo que están convalidando los fiscales, de ir a buscar lo que había estado siendo prendido fuego durante días con maderas de quebracho en la chanchería y llevarlo hasta el río Tragadero donde lo encontraron. Eso se hace, según Obregón, el 6 de junio. Ahí estamos viendo imágenes aéreas de la chanchería. También el 6 de junio, dice Obregón, fuimos a buscar la valija de Cecilia a la casa y la llevamos al barrio Emerenciano Sena, donde César la prendió fuego. ¿Por qué el 6 de junio, Diego? Los fiscales creen que es porque es el día en el cual Gloria Romero hace la denuncia de la desaparición de Cecilia. Hasta ese momento, los asesinos y los encubridores se habían estado manejando con cierta tranquilidad en cuanto a que sentían no la estamos impunidad tan apurados. todavía vigente. No estamos apurados, matamos a una mujer adentro de la casa, vamos deshaciéndonos de los restos, los vamos quemando en la chanchería. Todo el mundo cree que está en Ushuaia. Todo el mundo se cree que viajó a Ushuaia. Pero espera, pero César estaba circulando. Se suponía que César debía estar en aparecía Ushuaia. públicamente. Bueno, los investigadores creen que César empezó a exhibirse en público porque creían que la mentira del viaje a Ushuaia iba a quedar en el entorno familiar de Cecilia y que no iba a salir, no iba a tener ulterioridades. La mentira del viaje a Ushuaia era para Cecilia y para la familia de Cecilia, no para los ojos de una investigación. Y mientras César seguía haciendo su vida normal. ¿Qué planeaban decir? No, bueno, al final Cecilia se fue, César no se fue. Estaba ahí. Ella se fue con otro, esto lo dijeron públicamente. Pero todo esto se le fue cayendo a pedazos a medida, primero, de que la mamá de Cecilia se movió muchísimo y que los medios de comunicación empezaron a escucharla. De hecho, la valija que aparece con ropa no está tan puntillosamente quemada ni está más torpemente desechada. Porque eso lo hacen ya apurados. Evidentemente, en esa tarea de encubrir, se olvidaron de la valija de Cecilia, se olvidaron de las pertenencias de la joven, se ocuparon del cuerpo, pero no de la valija. Esto va a merecer un poco más de investigación por parte de los investigadores, pero lo que hizo Obregón es, la valija la fui a buscar el 6 de junio, cuando ya estaba la denuncia hecha, y ahí evidentemente empezaron a repasar los pasos que habían dado y se dieron cuenta de que había algunos cabos sin atar y que tenían que resolver. Rolo, ¿y qué pasa con el motivo, con la motivación del crimen? ¿Aparece alguna referencia clara ahí? Los motivos, siguen creyendo los fiscales, tienen que ver con lo económico y con una resistencia de Marcela Acuña a tenerla adentro del círculo familiar a Cecilia. Pablo, vamos a entrar al ángulo político.
Es clave la última pregunta que escuchamos de la conferencia, porque le preguntan algo que por ahí desde acá no vemos y que dijeron, ¿puede elevarse a juicio esto antes de la feria judicial? Que son 2 semanas, dijo ahí el fiscal. El 15 de julio. Exactamente, el 15 de julio. ¿Esto por qué es importante? Porque en el gobierno de Capitanich tenían la esperanza, que evidentemente recién se la bajó el fiscal, de que esto se elevara a juicio ahora. ¿Por qué? Porque las elecciones, nosotros vimos las PASO el otro día, las elecciones son el 17 de septiembre. La esperanza en el gobierno de Capitanich que era que agosto fuera el juicio. ¿Eso qué significa? Que toda la discusión, nosotros, todos los medios nacionales, íbamos a seguir mirando, los medios provinciales también, pero ya ¿con qué? Con un juicio de jurados, esto que es la ciudadanía juzgando todo esto. ¿Esto por qué? Porque hay un análisis de que el caso de Cecilia le sacó 10 puntos al peronismo en la elección. Capitanich tenía una expectativa, tenía encuestas, de que tenía 10 puntos arriba de lo que vio. Estamos hablando de 100.000 votantes menos, que recordemos que la mamá de Cecilia hizo un video antes de la elección, ¿no? Que dijo que había que castigarlos. Bueno, no voten la impunidad, decía. Exactamente. Entonces, ¿qué dicen? Esto impactó fuertemente en la provincia y se habla de 100.000 votantes menos. Pensemos que los votantes del Chaco son muy distintos por ahí a los números que vemos en las grandes ciudades. Entonces, viendo eso y analizando, esto se está analizando en el gobierno de Capitanich. Voto en blanco, voto que no fue, caída de la participación, que esa diferencia de 48.000 votos que le sacó Juntos por el Cambio, la podrían revertir con el caso esclarecido, con un Capitanich diciendo, ¿vieron? Hay justicia, yo no me metí, los fiscales... La justicia funciona, qué rápido, juicio por jurado, la ciudadanía, yo no intervengo, pudo juzgarse. Y otro dato que agrego que es, Juntos por el Cambio tuvo una interna. Y quien ganó no era el que se esperaba que ganara, era el que contaba con el aparato, sino ganó, era un hombre más inorgánico, que hoy recién tiene una primera foto, Larreta estaba en Corrientes con Valdés y cruzó y se sacó una foto hace un rato con Cero. Entonces, en el gobierno dicen, ojo que puede haber matices y que no todos los que votaron al que ganó votarían a este hombre. Entonces, todas estas cosas está pensando Capitanich, que no pierde la esperanza de ser reelecto, analizando bien todo y sabiendo que está los focos, no solo los medios nacionales, sino toda la provincia hablando de esto y diciendo, ojo que puede ganar, diciendo, en mi provincia hay justicia. Está en el Chaco, en Resistencia, Marcos Barroca. Te escuchamos, Marcos. Hola Diego, bueno, hemos escuchado una conferencia detallada de todo lo que hemos venido contando estos días, de cómo los fiscales llegaron a este procesamiento con prisión preventiva, por lo menos con ya una idea de cómo fue la muerte de Cecilia y con detalles realmente que nos han sorprendido, ¿no? En los tiempos fundamentalmente y en el grado de participación que han tenido todos los actores, por lo menos los que están detenidos imputados. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, para que sepan ustedes, ahora las partes, una vez recibido estas prisiones preventivas, tienen 2 posibilidades, 2 caminos. Por un lado, apelar ante la Cámara. Tienen que elegir, apelar ante la Cámara o bien oponerse ante el juez de garantías. Depende del camino que elijan, habrá que ver si tienen resultado positivo o no. Aquí los fiscales creen que debido a la gravedad de los hechos y lo que ha conmocionado a toda la sociedad y por los actores que han intervenido, difícilmente se pueda llegar, por ejemplo, a que los que están por fuera del clan Sena logren una excarcelación por más que el delito de la imputación se lo permita. Creo que todos van a continuar por lo menos detenidos hasta el juicio por jurado. Para llegar a ese punto todavía falta un camino bastante largo, hay que esperar muchos resultados de pericias que todavía no han llegado, fundamentalmente la que tiene que ver con los huesos para ver, con los restos óseos para saber si son de Cecilia, un camino que quizás yo te estoy hablando para llegar a lo que va a ser la elevación a juicio quizás más cerca de fin de año, porque todavía, para que se den una idea, los fiscales no tienen el móvil.
no tienen el móvil, el por qué la mataron, que es lo que todavía no está claro en esta historia, más allá de saber si los restos óseos son de Cecilia, si las manchas de sangre que estaban en el colchón y dentro de la casa son de Cecilia. La presunción es que sí, por cómo se desarrollaron los hechos, pero te digo, Diego, que el camino es realmente largo. ¿Quién te dijo, Marcos, esto de a fin de año? Mira, es una presunción por los tiempos, te digo. Vos tenés que para el ADN tenés un mes. Solamente del ADN hay que esperar un mes. Hay que llevar adelante otras medidas de prueba, pericias que por lo menos nos decían que tienen de la casa solamente más de 200 elementos secuestrados que hay que periciar. Hay muchas cosas que demandan distintos tipos de pericias que llevan tiempo. Van a surgir seguramente nuevas testimoniales porque están viendo que puede haber más gente involucrada en esta historia, gente que puede llegar a contar, gente que puede llegar a sumar información y que después los fiscales tendrán que trabajar para corroborar justamente esa historia y que coincida con su hipótesis de lo que pasó con la muerte de Cecilia. Entonces, a ver, yo creo que por lo que ellos van hablando y nos van contando, es que pongo, a ver, por lo menos un piso de un septiembre-octubre para llegar a la elevación a juicio. Puede ser más por todo el trabajo que hay para adelante. No va a ser ni ahora en lo inmediato antes de la feria, ni posterior a la feria, porque el trabajo es arduo el que queda para ellos, digo. Marcos, muchísimas gracias. Cerrar esta cuestión, Lucía. En lo técnico, a lo que decía Marcos recién, también hay que sumarle que como hay 7 personas acusadas, van a ser planteos de todo tipo para evitar la instancia del juicio y nada se puede cerrar y mandar a juicio si no se van respondiendo todas esas cuestiones. Los delitos que les atribuyeron, las medidas de pruebas, planteos de nulidad, un montón de cuestiones que en la justicia llevan tiempo. Por eso los procesos a veces, más allá de que estén todas las pruebas reunidas, llevan tiempo para llegar a lo que le pone punto final al proceso, que es un juicio. Es una mala noticia para... Las elecciones van a ser con todo el proceso abierto todavía, con todos los medios mirando lo que pasó y con todos los cañones pensando en la relación Capitanich. Sí, Osvaldo, pero ya los fiscales están dando con esta prisión preventiva una primera respuesta, que era lo que estaba buscando Capitanich. Claro. Bien. Juicio. Permítanme, voy a cambiar de tema. Desunidos por la Patria, Pablo de León. Bueno, desunidos por la Patria, porque se logró la unidad, la fórmula Massa-Rossi. El lunes, Cristina rompe todo, empieza a pasar factura, y hoy Massa empezó. Miremos esta imagen, no sé si la foto o el video, señor director, pero la de Massa... Eso exactamente, esa es nuestra remera que pronto saldrá. Massa... y Scioli. ¿Massa qué hizo? Lo recibió en el Ministerio de Economía. Le dijo, el local soy yo, soy el candidato y el ministro. Pero hoy tuvo un gesto que fue que bajó a esperarlo. No es que dijeron, no se tuvo que anunciar. Ahí está, entrada. El cuello no, el cuello por no. Sacá la manito. Qué casual todo, Sacá la manito, que vos no sos Bullrich y yo no soy Lozada. Demasiado. Bueno, qué fresco todo. Mascoteo es eso. Qué natural. En el cuello mascoteo. Perdón, esto fue una reunión de 1 hora en la cual 2 enemigos íntimos, vecinos del Tigre, que no se llevan nada bien, que rivalizan eternamente, intentaron mostrar que está todo bien. Y aparte, es el ministro de Economía y el embajador en Brasil, a donde el presidente estuvo. Bueno, hay enojos de todo tipo. ¿Querés que yo te cuente y que hablemos entre todos, obviamente, el versus? ¿Quién está en cada rincón? A ver. Miremos, señor director, cuando usted disponga, vamos a ver. Ahí está. Bueno. Esta es la pelea de fondo, ¿eh? Le saca la lengua a ella, pero diciéndole, ¿viste? Yo colonicé las listas de la provincia de Buenos Aires, mi hijo va a ser diputado, va a ser senador, y él le está diciendo, sí, pero yo voy a acabar con 20 años de kirchnerismo, como dije, y lo estoy haciendo, porque claramente Alberto dice, yo puse al vicepresidente, yo te obligué a bajar a tu candidato, a Guadito, otro que le dice Guadito. Pero eso no es tan así. No fue Alberto Fernández solo que obligó a Cristina a bajar. Fueron los gobernadores, fueron intendentes. Pero como vos decís, que hasta ahora Alberto la llevó una paso. ¿Cómo fue que no hubo paso?
teniendo que bajar a Guado, entonces él bajó a Scioli, porque él lo tuvo que bajar a Scioli, y él dice, yo puse a Rossi y puse 2 diputados. A Tolosa Paz en segundo lugar y al que no soportan en el camporismo, quinto lugar para Santiago Cafiero. Nunca estuvo en duda, esa no era de Scioli. Bien, otro versus. Vamos, otro versus, a sus rincones, por favor. Ahí está. Siempre Alberto. Y Alberto, ¿no?, es el presidente. ¿Por qué este versus? Poder de Dani. ¿Por qué? Porque él no lo quería a Massa de candidato. Porque él era el presidente que soñó con la reelección y termina siendo el ministro de Economía que él no quería. Acordemos que él no quería. No quería. Digamos, él le sacaron a Guzmán y le sacaron una parte muy significativa de su poder. Era su gran ministro, era Guzmán. Y aparte nosotros hoy hablamos, Cecilia repasa la negociación con el fondo, todo eso. En Estados Unidos no preguntan qué opina Alberto Fernández. El que se sienta ahí es Massa, que es ministro de Economía y ahora, candidato presidencial. Un pequeño pie de página. ¿Está cerrándose el acuerdo con el fondo? ¿Qué pregunta, Diego? Hoy todo indicaba y prometía las fuentes del Ministerio de Economía que había comunicado de prensa. Eso era bastante poco, porque lo que se necesita es lo que se llama staff report, el acuerdo concreto de la negociación, que hoy iba a haber, aunque sea una señal del fondo. Yo escribí todo el día al Fondo Monetario a preguntar, me clavaron el visto. No hay un acuerdo... Como no a Massa. No hay creo que a Massa también. No hay un acuerdo cerrado. Argentina decidió terminar de implementar el pago al Fondo Monetario, que lo va a hacer en parte con yuanes, en parte con DEX, con la moneda del fondo, y en parte con yuanes, pero la verdad es que no hay acuerdo. Hay que especular ahora con que en las próximas semanas se cierre, porque en julio hay otro vencimiento de 2.700 millones y las reservas, si hay que pagar esas dos cosas, quedan en 5.000 millones de dólares negativos. Muy bien. Otro versus. Vamos a sus rincones, suena la campana, señor director, y ahí estamos viendo. Esta es la foto que vimos hoy y está todo mal. Estuvieron una hora juntos, hay un acuerdo de no tensar públicamente la interna, pero acá hay una guerra histórica y está claro que Scioli, 2015, por 2 puntos no fue presidente de la nación. Decía, él estaba convencido de que iba a ser candidato esta vez en una PASO, y Massa, que desde el principio quería ser el candidato único, el que le frenó fue Alberto, pero también Scioli, al decir hasta el jueves a la noche, no se bajaba de la moto. Pero el cuento de la enemistad, bueno, fuertemente nace cuando uno de los dos se baja de esa alianza en 2013 que iban a hacer, ¿verdad? En el 2013, Massa crea el Frente Renovador y dice, lo trata de convencer a Scioli que vaya. Scioli era gobernador. Y armaran unas listas y pararan esa vez al kirchnerismo. Yo te voy a decir, yo esas listas las vi. La lista donde era primer candidato a diputado, ¿quién era? Sergio Massa. Después estaba Rabolini. Segunda, Karina Rabolini. Sí, señor. Entonces, esas listas estaban escritas, estaban armadas, habían peinado todos los distritos. ¿Qué líder nos perdimos? Y a último momento, ¿qué pasó, Pablo? Y al último momento lo fueron a ver a Daniel Scioli y dijo... Yo no puedo hacer eso, soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo quisiera decir como lo hace Tarico, tengo responsabilidad, no puedo hacer eso. Y se bajó del barco y lo dejó solo, por eso hay una furia que viene al cruce posterior, ese cruce de Malena contra Scioli y la frase que también es remera. Y último versus. Y el último versus que vamos a ver en esta noche, señor director. Y ahí está, Scioli contra todos. Porque Scioli, lo vamos a ver hablando de deporte, de optimismo, eso está. Enojado por Massa, por lo que decíamos recién. Enojado con Alberto, con quien habló 3 horas en el vuelo de Brasil a Argentina, cuando volvieron allá, y siente que lo traicionó. No voy a decir la palabra literal que dice Alberto. Nadie se imagina cuál es. Claro, exactamente. Y con Cristina, más allá de que se encontraron y que se respetan, sabe que al final Cristina siempre los deja para lo último, y tuvo un gesto y nada más que eso, porque el lugar que le reservaban a Daniel Scioli, que no aceptó, era ser candidato al Parla Sur. ¿Y qué tiene ahora? ¿Scioli? Nada. Nada, estará en la ñata comiendo. Con él no se está viendo. Alguna embajada le toca. ¡Aló! ¡Vamos! Pepe, ¿cómo está? Sí. ¿Estamos? Estamos. Ahí está, vamos arriba a la celeste, muchacho. Vamos, Bielsa.
¿Cómo está? ¿Cuánto tienen que aprender de los uruguayos ustedes, los argentinos? Déjese de embromar, che. A ver cuándo se me ponen las pilas al gran pueblo argentino, salud. Y se dejan de pavear con tanta grieta, con tanta pelea. Todo el santo día discutiendo, cagándose a piedrazo, basta. Bueno, ya digo, yo no tengo Twitter porque en mi casa el aparato electrónico más moderno es una plancha a carbón. Que anda en el escarabajo todavía, ese que tiene. Creo que anduvo con Lula en algún momento, los lleva a todos a pasear. Es un destino turístico el escarabajo de Pepe Mujica. ¿Te acordás de esa plancha que le ponés la brasa adentro? No sabés lo bien que te queda el cuello de la camisa. ¿Eh? Yo cuido mis camisas porque tengo dos nomás. La austeridad, está muy bien. Una para los días pares y otra para los impares. No. ¿Para qué quiero más? Decime vos, ¿para qué querés más camisas? ¿Te pensás que te las vas a llevar al cielo cuando te mueras? ¿Sos ganso que? El viejo Vizcacha empieza con las enseñanzas. Genial. Y encima acá ahora estamos con problemas de agua. El agua Así salada. que también. Mañana creo que me toca bañarme. Recién mañana. ¿Y el par cómo es? No. ¿Y? Por eso que estoy solo, acá no se me acerca nadie. Claro. Debe haber un olor. Nadie. Hasta los perros salieron rajando. Nadie. Pero bueno. ¿Y usted se Hay que sienta a dejar de escuchar los gastar. pájaros que da vuelta un... Da vuelta un banco, así una lata, así esas latas de pintura la da vuelta y se sienta ahí en el parque? Un hombre simple. Las cosas simples de la vida. Las cosas simples, como esta conversación que estamos teniendo vos y yo. Dejen de gastar guita en boludeces, disfruten tiempo con sus seres queridos, tomando un mate, Filósofo. mirando una puesta de sol o mirándose a los ojos. Qué poético. ¿Cómo está hoy, Qué romántico. Yo no uso Twitter, pero me contó un amigo de allá que se andan matando todo. La Bullrich con el Larreta, Cristina con Alberto, Massa con Graboy, Milei Todos. con todo. Sí. Pero que son boludos, ustedes se hacen. Así no van a salir más. No se dan cuenta que en el juego de la chinchada, Diego, te quemás todas las manos de tanto tironear la soga. Es así las hinchadas, es así, Pepe. ¿Qué va a ver quién es más fuerte? ¿Qué va a ver quién humilla más al otro? Yo a los argentinos ya no los invito más a tomar mate porque siempre se andan midiendo el porongo. Está muy bien. Escúcheme una cosa. ¿Recuerda cuando usted tuvo esa frase acá en Argentina hace ya mucho tiempo que no hay dólares en el central? Y usted dijo, pero si acá estamos embuchados de dólares. Estamos embuchados. Estamos embuchados. ¿Están? ¿Cómo están? Entre lo que trajo la Susana y lo que trajo Galperín, estamos embuchados. Sí. ¿Pero por qué? Porque así es fácil sentarse a escuchar somos los zurdos, pájaros, pero ¿no? no boludos. Mujica No estamos dijo... con tanta regulación al pedo. Bueno, por eso. Vení a ponerla en el Uruguay que no te la vamos a expropiar. Ah, bueno, por eso. Que no te vamos a preguntar nada. Así dijo. cualquiera escucha las torcasas y los gorriones. Viene. No te vamos a preguntar ni de dónde viene ni a dónde va. Muy bien. Qué sabiduría, qué pragmatismo. Muy bien, está muy bien. Me hartaron con tanto divismo, tanto ego. Júntense, hermano. ¿O acaso vos pensás igual que De León y De León piensa igual que Bazán? Y no. Y no. Pero a pesar de las diferencias, dialogan. Sí. ¿Ah? Y así sale el programa al aire. Sí. Todo junto alrededor de una mesa civilizado. Pero escúcheme, ustedes se juntaron Hace poco 4 nos presidentes. juntamos con Sanguinetti. Sí, sí. Con Mostramos la ayer. calle Padre y la Callito, perdón. Sí, ojo, no se haga el Cookie, pícaro. el Sea hijo. malo. Sí. Sea malo. Pero civilizado. Sí. Bajamos un cambio. ¿Ustedes se imaginan allá en una misma mesa a Dualde, a Rodríguez Sá, a la Cristina, a Macri? ¿Se imaginan?
Y la verdad si que se no. juntaran, ¿qué dirían? ¿Están transando esto? Mire esa ¿Qué foto. mierda arreglaron? Ahí está esa foto, mire. Uruguay, presidencia, Sí. 4 presidentes. Vamos, Uruguay nomás. Mira con los 3 chetos con los que me junté. Se puso camisa y Ahí saco. tenía la otra camisa, no la de hoy. Claro. Lo que pasa es que una reunión de presidente argentino es una reunión de prontuario. Es cierto. Lo tendrían que hacer en una cárcel a la reunión. Porque son, como dijo Valle, uno peor que el otro. Parece como Uno Valle, más claro. ladrón que el otro. ¿Se acuerda cuando le dejaron ¿estamos al abierto aire? el micrófono y ¿Estamos al salió? aire? Y sí, y ¿Eh? cuando le dejaron abierto que dijo... ¿Pero por qué no me avisan, champaboya, que me hacen quedar como el culo? Cuidado con lo que dices. La vieja era ¿cómo le peor, había sido la el vieja era peor que el tuerto. La vieja peor que el tuerto. Buah. Quedó para la tenemos posteridad, problemas, Pepe, esa. micrófono. Bien. ¿Qué le vamos a hacer? Ha dejado frases Bueno. célebres. sí. Bueno, me voy a cambiarle el agua a las aceitunas. Ay, Gracias por la precisión. Por favor. Muchas gracias por la precisión. Gracias. Gracias. Una imagen váyanse a la vale más. Permítanme. Por favor. Quiero presentarles a un gran entrevistado, un gran invitado. Es Manuel Lozano, que dirige o encabeza la Fundación Sí. Bienvenido. Gracias. Buenas noches a todos. Has venido al programa hace un par de años. ¿Qué es la Fundación Sí? Recordanos y recordarle a la gente que mira. Un gran equipo de voluntarios. Si lo tengo que definir brevemente, es un gran equipo de voluntarios que genera diferentes proyectos para intentar trabajar en la inclusión de quienes la tienen más difícil en nuestro país. Bien, trabajaron muchísimo con gente en situación de calle. Seguimos trabajando. Siguen trabajando. Hace 11 años que absolutamente todas las noches, frío, calor, los 365 del año, y hace 11 años que hay un equipo trabajando en calle todas las noches. ¿Ustedes tienen alguna afiliación política? ¿Responden a alguien? ¿Cómo se Nadie. financian? ¿Cómo es eso? No recibimos fondos del Estado, recibimos únicamente de particulares que colaboran y empresas que nos acompañan. Y el tiempo de muchísima gente. Somos 3.000 voluntarios que trabajamos. No hay un solo empleado rentado en la fundación. Yo quiero hablar de otra cosa, pero una vueltita más sobre este tema del trabajo en calle, que es, ustedes hablan de una intervención para sacar a alguien de la calle, porque hay una idea que va en el sentido común, pero que no es correcta, que es, si le conseguís un lugar, se va de la calle. O si no se va es porque está encaprichado, o no quiere, o es un vago. Explica por qué hay que hacer una intervención, que tarda tiempo, hay que mirar a los ojos. Bueno, ojalá fuera cuestión de solo conseguir un techo, sería mucho más sencillo. Digo, la problemática sería más fácil de resolver. Digo, quien está en calle viene una historia de un profundo dolor, de mucho abandono, de mucha violencia, y dependiendo del tiempo que hace en calle está muy deteriorado y su persona, su autoestima está destruida. Entonces, la historia que lleva pesa tanto, esa mochila con esa historia, que si no se reconstruye como persona, es imposible que pueda salir de calle, es imposible que pueda conseguir un trabajo, es imposible que pueda ponerse de pie, que se sienta merecedor de una nueva oportunidad. Nosotros, por ejemplo, ahora el 9 de julio, hacemos lo que le llamamos la Feria de Emprendedores, ¿no? Donde algunas de las personas con las que estamos trabajando para que dejen la calle presentan un poco el emprendimiento que están haciendo. Que no tiene que ver con que a través del emprendimiento generen un ingreso, porque no van a vivir de eso, no es suficiente, pero eso les permite ese día... les permiten empezar a decir, che, para, yo soy capaz, yo puedo arrancar de nuevo, ¿no? Digo, tiene más que ver ese día, esa feria, a la que invito a todo el mundo, que ellos empiecen a reconstruir esa historia y a ponerse de pie lentamente para pensarse fuera de calle, ¿no? Para poder proyectarse en otro lugar que no sea en calle. ¿Cuándo es la feria? Claro. 9 de julio. 9 de julio en la Fundación, desde las 11 de la mañana, el domingo abierto a que quiera, entrada gratuita. ¿La dirección? Es Ángel Carranza, 1962. Si no, en las redes sociales de la Fundación lo pueden encontrar. Fundación Sí. Fundación Sí. Pero es un claro ejemplo de cómo una persona puede arrancar a reconstruirse, ¿no? Digo, cuando se siente querido por otro, cuando empieza a sentirse valioso, cuando empieza a sentirse merecedor de una nueva oportunidad. Y eso es un proceso que puede llevar muchísimo tiempo. Bien. Esta gente que va a trabajar a la feria, hay algunos que
hace más de 10 años que están en calle. Y hace mucho con los que venimos trabajando. No es que hace 3 días y después de la feria salen. Es un trabajo de hormiga y eso es lo más complejo a la hora de hablar de esta problemática. ¿Por qué alguien no se va de la calle? Es decir, conseguí un lugar, hay algún trabajo que vas a poder hacer. ¿Por qué te dicen que no? Que este es mi lugar. Bueno, hay miles de historias. Lo que hay en común es el dolor. Pero después, te puedo poner muchos ejemplos. Digo, la persona que está con un animal y que siente que ese animal es el único ser vivo que nunca lo abandonó en toda su vida, cuando lo abandonó su mamá, cuando lo abandonó su papá, cuando lo dieron en adopción y lo devolvieron. Digo, y ese perro que lo acompaña hace 20 años que es el único ser vivo que nunca le falló. Entonces dice, yo ahora no le voy a fallar. Nosotros hemos tenido un ejemplo concreto de una persona que salió cuando el perro falleció. Y tenía todo para salir, pero donde tenía para ir no podía entrar con un animal y él dijo, jamás podría fallarle a él, que fue el único que no me falló. Por poner un ejemplo. Después, porque empezar a proyectar, pero esto nos pasaría a cualquiera de los que estamos acá. Sí, claro. Empezar a proyectar a futuro implica en algún momento de ese proceso remover la historia. Claro. Que está escondida bajo la alfombra, que es algo que solemos hacer mucho con las cosas que nos duelen. Entonces, remover esa alfombra y sacar la suciedad que hay abajo duele, incomoda. Yo siempre digo, en ninguna película de terror vi la gravedad y el dolor que nosotros nos encontramos en la calle. Muchísimas víctimas de abuso, obviamente, y hoy con un gran problema de adicción en gran parte de la población, ¿no? Manu, están trabajando sobre otro fenómeno que crece y es la cantidad de pibes que no pueden llegar a la universidad por agujeros de pobreza, de formación, de déficit, y están haciendo intervenciones como suplencias de esa educación formal que no llega en tiempo y forma para que son como un puente para que entren a la facultad, a la universidad. Contá ese trabajo, que eso se conoce capaz y menos. Está también relacionado con las recorridas, porque después de mucho tiempo, a pesar de la cantidad de voluntarios que trabajan en calle, hay algo que es real y que vemos que muchos ya es muy difícil que se vuelvan a reinsertar después de haber estado 20, 30 años en la calle, ¿no? Y con un daño neurológico muy grande después de tanto consumo, después de tanto tiempo en calle. Entonces empezamos a ver cómo hacemos, que para mí está la clave cuando hablamos de situación de calle, cómo hacemos para prevenir que lleguen a la calle. Porque en invierno siempre el debate es ese, che, ¿qué hacemos por la gente en calle? Che, ¿qué hacemos antes? Para que no lleguen. Porque una vez que llegan a calle, muchas veces ya es tarde. Entonces tenemos que empezar a intervenir antes. Por eso trabajamos tanto con los chicos en los comedores y ahora estamos trabajando hace 10 años con los jóvenes de las zonas más alejadas de nuestro país. Porque yo dije de universidad y puede quedar muy lejos. Si estamos hablando de gente que por ahí está en la calle, ¿cómo estamos hablando de la universidad? ¿No deberíamos estar hablando de intervenciones para entrar al colegio primario, alfabetización básica o secundario? ¿Por qué estamos hablando de universidad? Nosotros con los chicos trabajamos en los centros comunitarios de los 2-3 años. ¿Sí? Y ahí trabajamos prácticamente similar, en otro contexto y de otra forma, pero problemáticas similares a las que trabajamos con calle. El autoestima, la educación emocional, las habilidades sociales, el fortalecimiento para que ellos puedan empezar a proyectarse. Y te digo, desde los 2-3 años. Esto no es una vulnerabilidad extrema también, entonces. Por supuesto, por supuesto. Digo, estamos hablando de chicos que acceden a los centros comunitarios, a los comedores con los que trabajamos. Y en el caso de las residencias, surgió de ir escuchando la realidad. Y la realidad es que un pibe se nos acercó, un pibe de 17 años en ese momento, yo estoy terminando el secundario, soy el primer egresado de mi secundario, un pueblo de 700 habitantes, Santiago del Estero, casa de barro, al día de hoy no hay luz eléctrica ni agua potable en su casa. Y dice, yo me fui a hacer el secundario, a dormir en el secundario, una escuela albergue, a creo que es 45 o 60 kilómetros de mi casa, porque quería hacer el secundario. Hoy lo estoy terminando y me doy cuenta que lo que yo quería, que era ser ingeniero agrónomo, no es posible para los chicos que vienen de las zonas donde yo vivo. Y eso dijimos, espera, a ver qué hacemos con esto. Y así surge este proyecto. Arrancamos con una sola residencia, enfrente a la Universidad de Agronomía en Santiago del Estero, era para 12 chicos. Y hoy hay 22 casas, estamos abriendo 2 más ahora en enero, y hay en total 833 estudiantes que gracias a estas casas pueden estudiar. Cada uno viene de una situación súper compleja, cada una de estas ciudades está en una provincia diferente, y lo que hacemos es rastrillar todas las escuelas rurales
La semana pasada, por ejemplo, recorrimos 34 secundarios rurales de la zona de la Puna Jujeña, de la parte sobre la Ruta 40. Claro. Y de las Yungas también fuimos algunas, donde la posibilidad es imposible de estudiar. Digo, están a 400, 500 kilómetros y no son los 500 kilómetros de la Ruta 2 que arrancamos acá. Monte. O sea, camino de ripio, de montaña, donde no hay transporte público todos los días, ir a alquilar a otro lugar es impensado. Entonces está la dificultad de la distancia, la dificultad económica y una dificultad terrible que se acrecentó profundamente con la pandemia, que es con qué herramientas salen del secundario, ¿no? ¿Y ¿Quién cómo los aloja apoyás con eso? Claro. ¿Quién paga la educación de los profesores? Entiendo que va a haber profesores, profesoras. No, nosotros los hospedamos. Sí. Cerca de la universidad. Nosotros los hospedamos y ellos van a la universidad pública. Lo que tienen en las casas son cubierto el hospedaje, la comida, los libros, los pasajes. Sí, un montón de profes de apoyos voluntarios, de tutores que los van acompañando tanto en lo académico como en lo emocional para que no sufran el desarraigo, porque todos también vienen con historias muy difíciles y nada, alejarse de la familia, digo, realmente es un salto que tienen que dar muy importante. Y la cuestión académica, digamos, porque los chicos suelen no estar muy bien preparados como para llegar a la universidad. No estar nada preparados, sí. Sí, el salto, desde que arrancamos hace 10 años con la primera casa, siempre el salto del secundario a la universidad fue altísimo. Después de la pandemia es una cosa abismal. De hecho, por ejemplo, nosotros ahora en enero de este año, pensando en qué hacer, porque uno también se rompe la cabeza, decir, a ver, ¿de qué manera logramos que ese salto sea posible? Acá una escuela de Avellaneda nos prestó un lugar, acá sobre la Ruta 2, en El Pato, y nos instalamos en una especie de campamento de todos los ingresantes, los 84 chicos que entraban a estudiar carreras como ingeniería, contador, economía, todas las que tuvieran matemática, física o química. Se instalaron ahí, tuvimos 30 días conviviendo en ese lugar, con un montón, ahí sí, de un montón de profes voluntarios que también se instalaron con ellos y con nosotros ahí, un grupo que cocinaba y tenían 10 horas de clase por día, más delirio. Pero fue emocionante porque cuando nosotros arrancamos a armar decíamos, bueno, tenemos que dar todos estos temas que no lo saben. Claro. Y decíamos, ¿cómo hacemos en 30 días? Era como prácticamente dar el secundario en 30 días, era un delirio. Y la continuidad de los chicos en la universidad... logran terminar en... Hoy ya hay 50 profesionales egresados. Un montón. Wow. Sí, la verdad es que... ¿Qué carreras? Hay un ingeniero agrónomo, hay 3 trabajadoras sociales, hay un contador público, hay 3 abogados. Ahora se recibe un ahora en los próximos meses, un ingeniero mecánico, 2 profes de educación física, una profe de biología. Y se genera como un círculo virtuoso con todo esto, porque la verdad, escuchar la historia que estás contando es maravillosa. Pensar cómo ayudan a... Y yo te juro que no puedo transmitir y llegan el esfuerzo que hacen. Y después, ¿cómo sigue esto? Una vez que se reciben, ellos ayudan también en la fundación, ayudan a otros pibes, genera un efecto multiplicador esto. Mira, para mí hay 2 cosas que son fundamentales del proyecto, además de que obviamente logren recibirse y de esta forma mejorar la realidad de su familia, ¿no? Y es que no se olviden de dónde vienen, que estén orgullosos de su lugar de origen y que vean de qué forma ellos pueden también generar que otros chicos tengan la oportunidad que ellos tuvieron. En ese campamento de enero, por ejemplo, estuvo Fer Ferreira, que está pronto a recibirse de ingeniero eléctrico en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, y se ofreció para venir a pasar el verano acá y estuvo explicándole a chicos... dando la vuelta. Sí, totalmente. La Casa de Pergamino, que tenemos una residencia ahí, el coordinador voluntario de esa casa es este chico que les contaba al comienzo, que fue el primero en entrar, que hoy es ingeniero agrónomo. Y todo está que vive de su sueldo, que trabaja de su sueldo, que además hace lo que le gusta, que ayuda a su familia y que tiene la felicidad de haber descubierto su vocación y hoy coordina una de las casas. Diga la pregunta, Pablo, y tenemos que hacer corte y se queda, Manu, un rato más, dale. Se ve en todo el país TN y me imagino que debe haber un montón de gente que debe estar diciendo, yo sé que en tal lugar, yo sé que en tal lugar. ¿Cómo llegan ustedes a todos estos chicos en todo el país? Estamos con Manuel Lozano de Fundación Sí. Pablo de León le había hecho una pregunta antes de la tanda. Pablo. Yo digo, TN se ve en todo el país y habrá mucha gente que dice en tal lugar hay alguien que se puede acercar. ¿Cómo hacen ustedes para llegar a estos chicos que por ahí no saben que ustedes lo pueden ayudar a venir
a acercarse y a estudiar acá o en la Universidad de Córdoba. Sí, hemos ido recorriendo escuela por escuela. Ya hay recorridas 1.786 escuelas rurales que fuimos una por una. Pero si alguien nos está viendo, conoce a alguien, si hay algún docente rural que no lo sabía, hasta el 31 de agosto están abiertas las inscripciones. Es a través de la web. Se lo pueden compartir a quien quieran, para aquellos que estén interesados, que no tengan la posibilidad de estudiar y quieran hacerlo. Pero también el que quiera sumarse como voluntario. Hay en casi todas las provincias hay una residencia. Se sostiene con el trabajo, como decíamos al comienzo, de 3.000 voluntarios, de que hacen mucha falta, dando clases de apoyo, conteniendo a los chicos. Cada uno tiene un voluntario acompañante que lo acompaña para aprender a manejarse en la ciudad. Digo, nosotros, no sé, en la Resi de Casilda está Roberto, que estudia veterinaria, viene de un pueblo que eran 4, su paraje, que se llama Puesto Grande, eran 4 personas, o sea, ahora quedaron 3. Imagínense que ya solo en la residencia viven 18. O sea, el cambio que implica... Así que muchos voluntarios, el que quiera sumarse y el que quiera colaborar, cada 1.000 personas que se comprometen a donar 1.000 pesos por... Perdón, cada 15 personas que se comprometan a donar 1.000 pesos por mes es un nuevo estudiante que ingresa a estas casas. 15 personas que se comprometan a donar 1.000 pesos por mes es un nuevo estudiante. Porque esto es todo con donaciones. Todo con donaciones. Ustedes nunca recibieron plata de gobiernos provinciales, municipales, nada. Absolutamente nada. ¿Es una decisión de ustedes? Por decisión nuestra, por decisión nuestra. Y si quieren auspiciarlos, ¿qué reciben? ¿Desde el Estado? ¿O no? Sí. La respuesta es que no. No, es una decisión. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí estar en cualquier canal o a cualquiera de los voluntarios contando lo que vemos, lo que pasa, lo que sucede. ¿Y qué ves de qué hace el Estado? ¿Y qué ves sobre qué hace el Estado para esos chicos? En educación creo que desde todos los sectores y desde todos los colores se habla muchísimo, pero se hace poco. Si cualquiera viera realmente cuando nosotros vamos a entrevistar a los chicos, las ganas que tienen y las herramientas que les faltan, cuando nosotros arrancamos el campamento, los primeros 2 días los chicos estaban como... No podemos. No, esto no. Claro. Cuando empezaron a ver que en realidad tenían toda la capacidad para hacerlo, pero que nadie se los había enseñado, arrancaban con clase a las 9 de la mañana, era la 1 de la mañana y teníamos que decir, chicos, por favor, vayan a dormir, porque estaban tan estimulados de decir, che, pero estamos entendiendo, queremos seguir. Fue... Chicos que ya habían pasado por instituciones durante 5 años. Habían terminado el secundario. Claro. O sea, institucionalizados toda la vida. Con un título que debería garantizar todos esos conocimientos que no los tienen. Bien, ¿cuántos años tenés haciendo este trabajo? Porque vos empezaste todo esto, Tengo ¿verdad? 39. Y arranqué como voluntario en Chascomús, donde nací a los 14. Hay una Ahí saqué historia, una cuenta, 25. creo. hace una historia que es muy importante cuando un pibe necesita zapatillas. En el colegio vos tenías 8 años. Y vos vas y le donás, haces una colecta y donás zapatillas. Y el pibe te da como una lección que nunca olvidarás. Yo no las tenía en casa, simplemente no quería usarlas. Y ahí vos entendés que hay que preguntarle al otro que necesita, no suponer. Explica eso. Yo lo vi de ojotas en invierno y me preocupé porque es cómo puede ser que nadie haga nada por un pibe que viene a la escuela de ojotas, ¿no? En invierno. Hicimos la colecta, yo tenía 8 años, hicimos la colecta, promoví eso y cuando fui me dice, no, pero la maestra me dice, pero él porque se cortó, por eso viene ojotas, tiene que esperar que se cicatrice. Y es esto que vos decís, aprender a escuchar la realidad. Fíjate que cuando vos me preguntaste, Diego, ¿cómo surge esto de las residencias? Yo te dije, vino un chico a plantearnos que necesitaba eso. Y eso, digo, para mí es el eje de la solidaridad, porque a veces queremos imponer una idea o un proyecto que se nos ocurrió y en realidad, ¿escuchaste lo que esa gente necesita? ¿Fuiste a ver realmente cuál es el contexto? Porque la demanda tiene que surgir de la realidad. Manu, y acá en Capital nos decías en el corte, y te quería preguntar, ¿no hay todavía una casa para chicos en Capital no hay que todavía. necesitan apoyo? ¿Por qué no hay todavía y por qué eligieron otros lugares y qué necesidad hay acá en la ciudad? La realidad es que fuimos viendo un poco la demanda de los pibes que nos empezó a llegar. Entonces empezamos a cubrir bastante el norte. Después nos empezaron a escribir de diferentes lugares de la Patagonia, che, los mismos pibes, che, todas las residencias están en Jujuy, Salta, Catamarca, Chaco. Fuimos a la Patagonia, se abrió Neuquén, se abrió Río Negro, y ahora que está el país cubierto en casi todas las provincias, no en todas, ahora en enero, en principio, se abriría La Plata y probablemente una en Ciudad de Buenos Aires, que todavía no lo hemos dicho, pero lo puedo confirmar que se abre una acá en Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué necesidades se encuentran acá en Buenos Aires, en la ciudad? No, a ver, la Resi está acá, pero ninguno de los chicos que ingresan a las residencias son de las capitales, son de los lugares más alejados de donde están las universidades. ¿Soñaste alguna vez en armar una estructura como la que armaron con Fundación Sí, cuando aquel chico de 8 años hizo esa primera colecta? No.
Si vos lees lo que está escrito, lo que yo, el 3 de junio del 2012, cuando abrió la fundación, lo que yo escribí es, va a ser una organización chiquita. Está escrito, ¿eh? ¿Y hoy cuántos son? Pero yo creo que seguimos siendo una cosa chiquita porque es muy familiar. No es una estructura de... Digo, no, es como todos nosotros. Fíjate, recién ella me preguntaba por una voluntaria. Le digo, sí, hablamos todos los días, como nos conocemos todos. Realmente es muy familiar y cada uno lo va haciendo en su tiempo libre después del trabajo. Muy bien, pero son... Más de 3.000. Mira, ahí tenés. Pero necesitamos miles más. Bien. Ahora hay que ser grande. Se pueden, ahí lo googlean, Fundación www.fundacionsi.org.ar o en las redes sociales, ahí está toda la información para sumarse, para colaborar, para inscribirse, para todo. Manu, gracias por haber venido. A ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ahora, Verdad, Consecuencia. Hasta el domingo.